Dulce Carrillo, bióloga de profesión con 10 años de experiencia en investigación básica, escritura y divulgación de contenidos científicos. Ha trabajado para el Instituto de Investigaciones y Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y el Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis. Actualmente hace parte del equipo de curaduría y contenidos de Maloca, museo interactivo, aportando a la fundamentación conceptual de las exposiciones y la formación de mediadores del museo. Esto que vamos a presentar es como esa gran contextualización para que vayamos avanzando en esta reflexión sobre cuál es el papel real que tenemos los museos frente a la divulgación y más que todo a la apropiación del cambio climático. Para eso, Caro, ¿me ayudas pasando la diapositiva? Gracias. Para eso, en sus pantallas, si la pueden ampliar, el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología en el 2016 hizo una encuesta en Colombia. Y esta encuesta en Colombia era precisamente o respondía precisamente a las preguntas que inicialmente nos planteamos con Carolina, y es ¿quién está contando, quién está hablando, cómo se está hablando sobre cambio climático en Colombia? Y cuando encontramos estos resultados, y si ustedes los ven en sus pantallas, pues es un resultado que realmente arroja una verdad un poco desoladora, y es que de Colombia el 98% de las personas encuestadas en una muestra más o menos de 1.200 personas, pero de 57 municipios, se dieron cuenta que consideran que el cambio climático existe, pero el 75% de esa encuesta mostró que no sabe o está poco informada del tema. Y rescaté o subrayé Bogotá, no simplemente porque esté Maloca allí, sino porque Bogotá es la ciudad más grande del país, casi con 9 millones de personas. Por lo tanto, y ahí hubo bastante, digamos, de la muestra encuestada. Y de esa, 92% de los bogotanos no conocen o no saben o se sienten poco informados sobre el cambio climático. Cuando uno analiza esto un poco ya detenido, más allá de los números, uno se ve, digamos, con una situación preocupante. No solo como museos o como desde el punto de vista de la investigación que hacen ecólogos, ambientalistas, la ciencia en general, sino es una situación compleja en la medida que Colombia, según la investigación a nivel global, va a ser uno de los países que mayor consecuencias va a tener en términos de las afectaciones del cambio climático. Colombia, otros países de Latinoamérica y pues obviamente todos los países que estamos en vía de desarrollo. ¿Y por qué Colombia particularmente? Pues a nivel infraestructura. Y a su vez porque está azotado por dos grandes fenómenos que siempre han estado, que es el fenómeno de la niña y el fenómeno del niño. Uno de una gran sequía impactante y otro de grandes lluvias, precipitaciones que traen deslizamientos, avalanchas y en fin. Entonces, cuando uno se da cuenta que por una parte Colombia, o lo que arroja esta encuesta, bien así fuera así desde el 2016, hoy podría casi decirse que los datos se mantienen. Entonces, por un lado hay un gran desconocimiento como colombianos de lo que es el cambio climático, de qué realmente es, de cómo nos afecta. Y por el otro lado, las grandes investigaciones del IPCC nos muestran que Colombia va a ser uno de los países más afectados. Entonces, tenemos dos grandes variables: un amplio desconocimiento y por el otro lado, digamos, una amplia consecuencia y vulneración. Entonces, cuando uno de estas dos variables, pues sabemos que como Colombia podríamos estar enfrentando un evento casi catastrófico, sin digamos, aunque suene terrible la palabra. Entonces, con Carolina veíamos a partir de esta primera pregunta es, bueno, y entonces, ¿por qué los colombianos en sí, y no sé si en sus museos o todas las personas que por eso quisimos empezar estas preguntas, pues precisamente para saber desde sus museos también cómo se está tratando el tema, si se está tratando el tema, era mirar eso? Bueno, si en Colombia no hay un gran conocimiento del cambio climático, las personas que sí contestaron que sí sabían o que sabían poco, ¿de dónde sacaban ese conocimiento? Claro, ayúdame con la otra diapositiva. Y vemos básicamente en esa diapositiva
que los medios de comunicación, particularmente la televisión, el radio y el internet, son los grandes llamados aquí a contarle a la gente. Entonces, luego es qué le cuentan a la gente. Entonces, de ese que le cuentan a la gente cuando lo que se sabe de cambio climático está más relacionado con la televisión, la radio y el internet en términos, ahorita vamos a mirar quiénes son los grandes protagonistas, es, bueno, ¿qué le están contando? Y en la siguiente diapositiva, Caro, que es muy parecida a esta, digamos, amplia, es la gente se está informando del cambio climático a través de las noticias, a través de los noticieros, del periódico, de las redes sociales, de los canales que ahí están en pantalla, que más o menos son los canales locales de Bogotá y de Colombia. Entonces, si lo analizamos y lo conversamos con el equipo de Parque Explora, es como de los noticieros, ¿qué cuentan los noticieros de cambio climático? Más allá de una noticia que sea como que hubo una avalancha, hubo un huracán, hubo un desastre natural y no, inclusive ni siquiera hay una relación de los fenómenos naturales de este tipo con el cambio climático. Y lo que aparece en televisión, aparte de ser sensacionalista incluso por, digamos, darle un objetivo a esta palabra, es que no hay una comunicación clara, ni una divulgación científica, ni mucho menos un proceso de apropiación. Y la gran pregunta que está en esta diapositiva es, bueno, y entonces nosotros los museos, ¿dónde estamos? ¿Sí? Y de eso, de dónde estamos, se hizo un enfoque en términos de que las personas que van o que visitan los museos no se sienten ni informadas, ni hay un proceso de divulgación, ni mucho menos un proceso de apropiación. Y esto es otra gran discusión que posiblemente ya lo hemos analizado en nuestros propios museos o bajo otro enfoque diferente al trabajo que estamos haciendo ahorita en este seminario de la ODS, y es como qué realmente es divulgar ciencia y qué realmente es apropiar ciencia, ¿sí? Porque a veces la divulgación que tenemos en los museos, en nuestros propios museos, se basan en fichas, en alguna lectura, alguna exposición que creamos conceptualmente muy bonita y que tratamos de comunicar a las personas. Pero una cosa es la divulgación y otra cosa es la apropiación, porque implica un proceso de aprendizaje y que las personas realmente se apropien de ello. En ese orden de ideas y respondiendo a dónde están los museos, la siguiente diapositiva nos muestra que, y este estudio nos muestra que toda esta gran información, todos los artículos científicos, todas las consideraciones especialistas, todos estos estudios no están siendo llevados al público, ni por noticieros, ni por periódico, ni por redes sociales. Y si bien hoy estamos súper bombardeados de muchos medios informativos, no hay quien traduzca, por así decirlo, interprete esta información y se la cuente a las personas. Y si algo nos ha enseñado la pandemia es que las personas necesitan tener herramientas, digamos, de interpretación y de apropiación de las ciencias para sobrevivir, ¿sí? Para tomar decisiones. Y Colombia, como les decía, y puede que muchos de los países que hoy ustedes desde su museo nos están acompañando también pueden llegar a ser vulnerables porque no es un evento local, no es una situación particular, sino lo que nos contaba Serena y lo que nos cuentan las investigaciones es que es un asunto global, justo como la pandemia, y las personas deben encontrar en la ciencia las herramientas inclusive para sobrevivir, porque muchas personas han podido sobrevivir a las circunstancias que hoy enfrentamos es porque la ciencia, a través, así sea de las noticias, les ha dicho, haga esto, utilice esto, no haga esto. Y aunque no saben a ciencia cierta qué es un virus o cuál es la diferencia de una bacteria o si es un bicho o no es un bicho, han logrado, a partir de lo que se les ha informado, tener mecanismos con los cuales defenderse ante situaciones y eso debería ser la apropiación. Entonces, en ese orden de ideas, Caro, en la última diapositiva de este contexto para seguir con esa charla,
es que el Sistema de Información de Museos de Colombia nos contó también que más o menos anualmente en el 2014 los museos recibieron unas visitas de 6.500.000 personas, por así decir, una tentativa en 26 departamentos. De esos 6.500.000 personas que asistieron a los museos, ¿cuántas se informaron de cambio climático? ¿Cuántas divulgaron cambio climático? Y aquí otra gran cosa que hablamos con Caro desde su profesión, ella que es ecóloga y conservacionista, es como que de pronto el cambio climático se tornó como un asunto único y exclusivamente de las ciencias naturales y de ciertas ramas de las ciencias naturales. Pero lo que también sabemos como museos y como personas que hemos estado involucrados en estos temas es que realmente el cambio climático tiende a tener más repercusiones en la sociedad. Es decir, que aquí ya no es cuestión de hablar de ciencias naturales y ciencias sociales, sino que realmente acá es una entremezcla de los dos en términos de que el cambio climático no implica salvar el planeta, porque el planeta no necesita ser salvado, sino implica cómo el cambio climático va a seguir generando grandes problemas sociales y económicos, y lo que Serena nos decía al principio de la charla el martes, y es cómo la desigualdad, la pobreza, las crisis económicas, los refugiados climáticos, que van a ser uno de los grandes problemas, ya dejan de hacer parte de esas consecuencias únicas y exclusivamente ambientales para convertirse realmente en el asunto clave acá del cambio climático. Y es, de estos museos, que luego la diapositiva también rescata y resalta que en Bogotá existen más o menos 96 museos, y en Medellín, donde está el Parque Explora, y otros, hay más o menos unos 48, y en Cali 30. Rescatamos con Carolina estas ciudades porque son ciudades grandes que reciben gran cantidad de personas también de otras zonas. De esos museos, ¿quiénes están hablando de cambio climático? Entonces uno podría devolver al asunto cliché, y es como, el cambio climático es una exposición o es una información o es una divulgación que le corresponde a los museos de ciencia únicamente. Y ya nos dimos cuenta que no es un asunto de que lo digan los museos de ciencia o los museos de mar o los museos de todas estas ramas de las ciencias naturales, sino que esos 96 y más 140 y pico de museos que tiene, digamos, estas tres ciudades que albergan gran cantidad de población colombiana, todos los museos deberíamos hablar de cambio climático porque las repercusiones a nivel social, geográficas, políticas, económicas, son para todos. Y que en esto no hay una división. Si bien se va a presentar en fenómenos naturales y en desastres naturales, no implica que la población no deba saberlo en un museo de historia o en un museo que trabaje únicamente geografía o en ese museo que solo se sienta como reservorio y protector de un objeto importante para la humanidad. Y de ahí entonces veíamos que el nivel de participación ciudadana de las personas o los visitantes que llegan a nuestros museos también es baja, y que como museos a veces nos quedamos cortos y que simplemente tratamos de divulgar o simplemente tenemos un objetivo cuando lanzamos una exposición. Y en esta conversación, en este contexto que quizás es preocupante, y pues el objetivo no es mostrar que Colombia esté mal a ustedes, ni hacerles como un panorama colombiano al respecto, es lo que decía Carolina y lo que hoy estamos llamados hoy aquí en esta invitación que nos hacen, y es preguntarnos como museos qué estamos haciendo por el frente al cambio climático, no solo en divulgación, sino realmente en apropiación. Y cómo ese apropiar empieza a ser como tan, a veces como tan pesado o como tan difuso que no sabemos. En ese orden de ideas, con Caro cuadramos o pensamos que habláramos precisamente de esos grandes aciertos y de esos grandes errores que hemos cometido, no solo el Parque Explora y Maloca, no como una rendición de cuentas, sino como ese mensaje para poder llegar a esa gran reflexión que quizás hoy ustedes también como museo ya han tenido, porque esto es una charla que no siempre se hace quizás en las reuniones de contenidos o cuando va a lanzar alguna nueva exposición que tenga que ver con el cambio climático, o posiblemente hoy sabemos que
no estamos hablando de cambio climático porque de pronto nuestro museo no tiene ese enfoque, pero como todo el cambio climático está metido en absolutamente todo porque hace parte de nuestra situación social.